Vamos a determinar la masa, el valor de la masa para el sistema que tenemos acá. Tenemos la masa M que está suspendida por 1, 2, 3 hilos. Si empezamos a hacer la representación de los vectores fuerzas, empezamos por ejemplo, por el peso de la masa. Este hilo tira hacia arriba, le ejerce una fuerza hacia arriba a la masa. Le podemos llamar tensión T. En este nudo, este hilo ejerce una fuerza vertical hacia abajo. En este nudo, esta cuerda, este hilo ejerce una fuerza oblicua y hacia arriba, tensión 2. Y en este nudo, este hilo ejerce una fuerza oblicua y hacia arriba, tensión 3. Y le ponemos tensión 1 acá, y esta es tensión 1 también. Bueno, bien, sabemos nosotros que tenemos, primero que todo, siempre un sistema de referencia, sea cual sea el ejercicio, un sistema de referencia con ejes perpendiculares entre sí, lo cual permite descomponer las fuerzas y trabajar con ellas de forma perpendiculares entre sí, que es la manera más fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proyectar y encontrar acá una de las componentes de la tensión 2 en el eje X. Proyectar acá sobre el eje de la Y, y acá tenemos otra de las componentes de la tensión 2 en el eje Y. Ahora sabemos nosotros que la tensión 2 es de 30 newton. Si empezamos a analizar tensión 2 en X, este vector, esta componente, está pegada al ángulo, junto al ángulo, lo que técnicamente se dice adyace, por lo tanto es el cateto adyacente a este triángulo rectángulo. Entonces el cateto adyacente se vincula con la función coseno, entonces queda coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente, que es la componente de la tensión 2 en el eje X, sobre la hipotenusa, que es la tensión 2. Por lo cual la tensión 2 en el eje X, que es la componente, va a ser la tensión 2 por el coseno de 40 grados. Ahora después sustituimos y calculamos. Ahora tenemos tensión 2 en Y, que podemos trasladarla para este lado, real o imaginariamente. Armamos visualmente el triángulo rectángulo, y acá tenemos el cateto opuesto, que es la componente de la tensión en el eje Y, de la tensión 2. Sucede que se vincula con la función seno. Seno de 40 grados es igual a la tensión 1 en el eje Y, tensión 2. Tensión 2 en el eje Y sobre la hipotenusa, tensión 2. Por lo cual tensión 2 en el eje Y es el producto de tensión 2 por el seno de 40 grados. Ahora venimos con la calculadora y tenemos acá tensión 2 tiene un valor de 30 newton por coseno de 40 grados. Nos da 23 newton. 23 newton. Y después tenemos tensión 2 acá, que es 30 newton por seno de 40 grados, que nos da 19 newton. Entonces de acá tenemos las dos componentes
de la tensión 2 que está oblicua. O sea, tenemos dos vectores perpendiculares entre sí que equivalen al vector de tensión. O sea, los dos azules equivalen al verde. Y es mejor trabajar con los dos azules porque están perpendiculares. Ahora vemos un poquito más. Venimos acá y proyectamos y encontramos la componente de la tensión 3 en el eje de las X, y acá encontramos la componente de la tensión 3 en el eje de las Y. Ahora también tenemos que nuevamente recurrir a las funciones trigonométricas. Entonces ahora nos queda en esta situación. Tensión 3 en X está adyacente a 70 grados, por lo cual va con la función coseno de 70 grados adyacente, tensión 3 en el eje X sobre tensión 3. Entonces la componente es tensión 3 por el coseno de 70 grados. Y después tenemos que determinar la componente de la tensión 3 en el eje Y, que ya sea real o imaginariamente lo traslado para acá. Entonces identifico tensión 3 en Y, nuestro triángulo rectángulo, y es el cateto opuesto. Entonces se vincula con la función seno de tita de 70 grados es igual a cateto opuesto, que es tensión 3 en el eje de la Y sobre tensión 3. Entonces tensión 3 en el eje de la Y nos da el producto de la tensión 3 por el seno del ángulo de 70 grados, y la componente de la tensión 3 en el eje Y en este caso nos va a dar 50 por seno de 70, 47 newton, y después nos queda 50 por coseno de 70, nos da 17 newton, que es esta acá. 17 newton, que es este valor, este otro. Vamos a analizar ahora esta parte acá. Para que un sistema esté en equilibrio traslacional, en realidad para que un sistema esté en equilibrio debe estar en equilibrio traslacional y rotacional, pero en este caso uno se enfoca en el equilibrio traslacional. ¿Qué es lo que sucede? Que para que esté en equilibrio traslacional, nosotros hicimos la descomposición en el eje Y y la descomposición en el eje X. La sumatoria de estos dos vectores fuerza sí o sí va a ser igual al peso de la masa si la masa está estática. Ahora, para que el sistema esté estático, que es el objetivo, tenemos 23 newton la componente de la tensión 1, de la tensión 2, y 17 la componente de la tensión 3. Por lo tanto, se debe adicionar un hilo con una tensión que va a ejercer una tensión de 6 newton, de manera tal que 17 y 6 nos dé 23 newton hacia la izquierda y 23 newton hacia la derecha. De esa forma se necesita
sentidos opuestos, igual dirección y módulos iguales. Si no existe esta tensión de 6 newton que se sume con esta componente, el sistema no estaría estático en equilibrio y rotaría antihorario. Entonces este es el ajuste que falta para que quede estático, y la suma de estas dos componentes, tensión 2 en I y tensión 3 en I, es 66 newton. Y nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, si estas dos componentes sumadas tienen que ser igual al módulo del peso para equilibrarse y que la masa permanezca estática, va a quedar 66 newton es igual a m por 9,8, por lo cual m va a dar un valor de 66 dividido 9,8, da 6,7 kilogramos, que es la unidad de masa. Y ahí sí quedaría equilibrado el sistema traslacionalmente.